Buenas tardes, hoy vamos a ver transformaciones de fase. Vamos a denominar transformaciones de fase a alguna alteración que sufra la microestructura de un material. Las transformaciones de fase se pueden dividir en tres categorías. La primera son aquellas en donde ocurre difusión simple y no cambia ni el número ni la composición de las fases presentes. Un ejemplo es la solidificación de un metal puro o una transformación alotrópica, como acá está representada la del carbono, que se puede convertir de grafito a diamante. Un segundo tipo de transformación es dependiente de la difusión y se da cuando hay alteración en las composiciones de fases y a veces en el número de fases. Un ejemplo de esta categoría lo representa la reacción eutéctica, descrita en la clase anterior. Y un tercer tipo son aquellas que no ocurre difusión y se forma una fase metaestable. Un ejemplo de este tercer tipo es la transformación martensítica en algunos aceros, como vamos a ver en la clase de hoy. La mayoría de las reacciones en estado sólido requieren de algún ordenamiento atómico mediante el proceso de difusión, con lo cual va a depender inexorablemente del tiempo. Desde el punto de vista estructural, podemos identificar dos fases. Una primera fase de nucleación y una segunda fase de crecimiento. Hay que aclarar que las posiciones favorables para la nucleación son las imperfecciones de la fase madre, especialmente en los bordes de granos. El crecimiento del núcleo es el proceso por el cual el volumen de la fase madre desaparece. La transformación es completa si el crecimiento de estas partículas de la nueva fase alcanzan el equilibrio. La velocidad de transformación es muy importante para lo que se conoce como tratamientos térmicos, con lo cual es necesario estudiar la cinética de estas transformaciones. En este gráfico se muestra la fracción transformada en función del logaritmo del tiempo. Este gráfico se obtiene a una temperatura constante y la evolución de la transformación se sigue a través de alguna propiedad física o simplemente a través de la observación a través de un microscopio. La cinética de una reacción en estado sólido típicamente tiene una forma de S y se puede describir a través de una ley conocida como ley de Abrami, en la cual la fracción transformada es igual a 1 menos la exponencial de menos k por t a la n, donde k y n son constantes de la reacción independientes del tiempo. Por convención, se define como velocidad de la transformación a un parámetro r que es igual a 1 sobre el tiempo requerido para conseguir la mitad de la transformación. La temperatura es una variable que se puede controlar durante los tratamientos térmicos. En este gráfico se representa el porcentaje de recristalización en función del logaritmo del tiempo para tratamientos que se realizan a distintas temperaturas. En cada proceso esta temperatura es constante. Lo que se observa es que este parámetro tiene una gran influencia en la cinética y por ende en la velocidad de transformación. Es muy importante estudiar esta relación dado que la temperatura es una variable que se puede controlar durante los tratamientos térmicos. En la mayoría de las reacciones, la velocidad se incrementa con la temperatura, por lo tanto, una reacción a 43 grados requiere prácticamente 10 a la 4 segundos para comenzar, mientras que a 135 grados, la misma reacción comienza a ocurrir en menos de 3 segundos. Una limitación de los diagramas de equilibrio es que no indican el tiempo necesario
para alcanzar dicho equilibrio. Como les comenté la clase pasada, solamente se alcanzan los estados de equilibrio si las velocidades de calentamiento o enfriamiento son infinitamente lentas. En la práctica, estas transformaciones de fase necesitan un tiempo finito. El tiempo en el cual ocurren las transformaciones de fases es decisivo para obtener la microestructura requerida. Dado que en la práctica, durante los enfriamientos y calentamientos, no se llegan a estados de equilibrio, lo que ocurre es que durante los enfriamientos, las transformaciones ocurren a temperaturas inferiores a lo que indican los diagramas de fase. Y en los calentamientos, las transformaciones ocurren a temperaturas mayores. Estos fenómenos se denominan subenfriamiento y sobrecalentamiento respectivamente. Cuanto mayores sean las velocidades de enfriamiento o de calentamiento, mayores van a ser tanto el subenfriamiento como el sobrecalentamiento. Para muchas aleaciones que tienen importancia tecnológica, se requiere de una estructura metaestable, es decir, que es una estructura intermedia entre el estado inicial y el estado de equilibrio. Por lo cual, es muy importante conocer la influencia del tiempo en las transformaciones de fase. Si se enfría la austenita con una composición eutectoide, lo que se observa es que el carbono va a difundir para permitir la formación de la fase ferrita y cementita. De esta forma se va a obtener la estructura perlítica, que se forma a partir de los bordes de granos de la austenita y luego se propaga hacia el interior del mismo. La perlita tiene estructura de laminar porque es la forma en que los átomos de carbono difunden la menor distancia posible para llegar a una estructura de equilibrio. Las curvas mostradas corresponden al siguiente experimento. Se eleva la temperatura hasta obtener una fase austenítica homogénea, más allá de los 912 grados, y se lo deja enfriar a distintas temperaturas, 675, 650 y 600. Entonces, lo que se muestra aquí es el perfil de formación de perlita en función del tiempo. A partir del diagrama de transformación que vimos recién, se puede construir el diagrama que se llama TTT, que es una representación de las transformaciones en función de la temperatura y el tiempo. Las curvas se construyen de la siguiente manera. Hay una curva continua que va a la izquierda que representa el inicio de la transformación a cada temperatura. Y la curva de la derecha representa la finalización de la transformación. En el medio va una línea punteada que corresponde al 50% de la transformación. En estos diagramas, la temperatura eutectoide es una línea horizontal. Por encima de la temperatura eutectoide, la fase estable es la austenita. Y por debajo de esta temperatura, la fase estable es la perlita. La transformación de austenita a perlita solo se va a producir si se enfría por debajo de la temperatura eutectoide. Y el tiempo necesario para que esta transformación se dé va a estar indicado por el cruce de la isoterma con las curvas de inicio y finalización de reacción. Obviamente, cuanto menor es el tiempo requerido, mayor es la velocidad de transformación. Se aprecia que a temperaturas cercanas a la del eutectoide se necesitan tiempos muy largos para que esta transformación ocurra. Mientras que si se baja un poco más la temperatura, esta reacción ocurre a tiempos menores. Este comportamiento contradice lo que vimos en la ecuación anterior, que indica que la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. La razón de esta discrepancia es que durante el tramo de temperaturas elevadas, la velocidad de transformación está controlada
por la velocidad de nucleación de la perlita al aumentar la temperatura, ya que disminuye el subenfriamiento. Los diagramas de este tipo tienen algunas restricciones. En primer lugar, estas curvas solamente son válidas para un acero de concentración eutectoide. Por otro lado, las transformaciones deben ocurrir a temperatura constante. En la figura se muestra el camino seguido para un tratamiento isotérmico. El tratamiento parte de un punto A que está por encima de la temperatura eutectoide, con lo cual la fase estable es austenita, se enfría hasta el punto B y luego se mantiene la temperatura constante. Hasta tanto no se llegue al punto C, la estructura se va a mantener austenítica. A medida que avanza el tiempo, la fase perlita comienza a crecer a partir de los granos de la fase austenita. Luego de aproximadamente 10 segundos a esta temperatura, la reacción es completa. Hay que indicar que la relación de espesores entre la ferrita y la cementita es de 8 a 1 aproximadamente. A temperaturas inferiores, pero muy próximas a la temperatura eutectoide, la velocidad de nucleación es muy baja, como dije antes, y por otro lado, el coeficiente de difusión es relativamente alto. Por lo tanto, los átomos de carbono pueden difundir mayores distancias que a temperaturas más bajas, y esto se manifiesta en el grosor final de las láminas de ferrita y cementita. Entonces, a temperaturas cercanas a la eutectoide se obtiene una estructura que se denomina perlita gruesa. Y a medida que la temperatura desciende más cercana a los 600 o 580 grados, como la difusión es menor, estas láminas tienen un espesor menor, con lo cual se forma una estructura que se denomina perlita fina. Aquí se observa dos micrografías, una correspondiente a perlita fina y la de la derecha corresponde a perlita gruesa. En aceros con una composición diferente a la eutectoide, la perlita coexiste con otra fase proeutectoide, que puede ser tanto ferrita como cementita. En esta transparencia se muestra un diagrama para un acero de 1,13% de carbono, con lo cual estamos por encima de la concentración eutectoide. Y la fase proeutectoide va a ser la cementita. Entonces, si realizamos un enfriamiento por debajo de la temperatura eutectoide y mantenemos constante dicha temperatura, lo que vamos a tener es una fracción de cementita proeutectoide antes de que comience la transformación perlítica. En la transformación de austenita también se puede formar otro microconstituyente que se denomina vainita, cuando el enfriamiento es por debajo de los 540 grados centígrados. La vainita tiene una estructura de agujas o placas y consta de partículas alargadas de cementita dispersas en una matriz de ferrita. En esta imagen, la fase que rodea a la vainita se denomina martensita y la vamos a ver en un momento nada más. En el diagrama de enfriamiento, el análisis es exactamente igual que en la formación de perlita, excepto que el enfriamiento tiene que ser por debajo de los 540 grados y mantenerse a temperatura constante y cruzar las curvas de inicio y finalización de transformación. Para aceros con un contenido medio o alto de carbono y una microestructura tanto perlítica o vainítica, pueden resultar demasiado duros para aplicar tratamientos de deformación plástica y o mecanizado, por lo que se los puede recocer para desarrollar una estructura diferente. Si se los somete a un tratamiento térmico a 700 grados durante un periodo entre 18 y 24 horas, se forma una nueva microestructura denominada esferoidita, en la cual la cementita aparece como esferas distribuidas en una matriz continua de ferrita. En lugar de la estructura alternada de ferrita y cementita que constituyen la perlita,
o de las agujas alargadas que constituyen la vainita. Esta transformación se da mediante difusión del carbono sin cambio en la composición o cantidades relativas de ferrita y cementita. El acero con esta estructura es muy blando y es fácil de mecanizar o deformar. Si continuamos con un acero de composición eutectoide y partimos desde la fase austenita y enfriamos suficientemente rápido de forma tal de no cruzarnos con las curvas de inicio de transformación de perlita y vainita, la estructura resultante se denomina martensita y es una fase o estructura de no equilibrio debido a que no hay difusión de la austenita. Este producto de transformación compite de alguna forma con la perlita y la vainita. Durante el enfriamiento hay un cambio de estructura, desde una estructura cúbico-centrada en las caras de la austenita a una estructura tetragonal centrada en el cuerpo. Esta es una transformación polimórfica y todos los átomos de carbono permanecen como solutos intersticiales en la estructura de la martensita. Si se lo calentara un poco, rápidamente habría una transformación de fase, dado que es una solución sobresaturada y altamente inestable. Sin embargo, a temperatura ambiente, esta estructura se puede mantener casi indefinidamente. Los granos de martensita tienen la apariencia de láminas o agujas. La fase blanca en esta micrografía es austenita retenida. La transformación martensítica se considera que es instantánea y sin difusión. El inicio de la reacción en el diagrama isotérmico se representa por esta línea horizontal, que da idea de que esta reacción es independiente del tiempo. También se indica con líneas punteadas la transformación del 50 y 90% de austenita a martensita. En la formulación de aceros, muchas veces se incorporan distintos elementos al hierro y al carbono para causar cambios significativos en la posición y forma de las curvas en el diagrama de transformación isotérmica. Los elementos más comunes que se incorporan a un acero son cromo, níquel, molibdeno y tungsteno. Los cambios que producen en el diagrama son: 1. Corrimiento hacia la derecha de la transformación austenita-perlita. Y por otro lado, la aparición también de una nariz propia para la transformación vainítica. Esto claramente tiene la intención de poder obtener una estructura martensítica mucho más fácil, es decir, con menores velocidades de enfriamiento. Bien, y aquí se presenta un resumen de las estructuras que se pueden obtener a partir de la austenita. Con un enfriamiento lento, perlita más alguna fase preeutectoide dependiendo de la concentración de carbono. Si el enfriamiento es moderado, obtenemos una estructura vainítica. Y con enfriamientos rápidos, una estructura martensítica. Ahora en un momento vamos a ver los procesos de revenido. En la industria, verdaderamente, los tratamientos isotérmicos son difíciles de llevar a cabo. La mayoría de los tratamientos térmicos implican un enfriamiento continuo de la muestra hasta temperatura ambiente. Si las transformaciones ocurren con cambios continuos de temperatura, un diagrama de transformación isotérmico no tiene mucho sentido. Se pueden trazar diagramas de enfriamiento continuos en los cuales los tiempos requeridos para que la reacción comience se retrasan un poco. De este modo, las curvas de un diagrama TTT se van a desplazar hacia la derecha, o sea, a tiempos más largos, en un diagrama de transformación por enfriamiento continuo. La figura muestra el diagrama por enfriamiento continuo de un acero eutectoide y tiene superpuestas dos curvas de enfriamiento. La velocidad de enfriamiento se puede controlar modificando el medio en el cual se enfría una muestra. La transformación se va a iniciar en la intersección de la curva de enfriamiento con la curva de inicio de reacción y va a finalizar cuando cruce la línea de finalización de reacción.
La curva que está más a la derecha corresponde a un enfriamiento lento y tiene como estructura final perlita gruesa, mientras que la curva de la izquierda representa un enfriamiento más rápido y la estructura final obtenida es perlita fina. Normalmente, en un tratamiento de enfriamiento continuo, la vainita no llega a obtenerse, dado que toda la austenita se transforma con el tiempo en perlita. Y cuando se obtiene perlita, no es una estructura que va a evolucionar hacia la vainita. La región que corresponde a la transformación austenita-perlita termina en la zona AB, por lo cual no hay velocidad de enfriamiento con la que se llega a obtener la estructura vainita. Cuando la curva de enfriamiento pasa la línea AB, y si hay austenita que no ha reaccionado hacia perlita, la misma va a transformarse en martensita cuando cruce la línea M0. Durante los tratamientos de enfriamiento continuo, existe una velocidad crítica por debajo de la cual siempre se obtiene martensita. Esta velocidad es aquella curva que toca la nariz donde empieza la transformación perlítica. Como vamos a ver en un ratito nada más, en muchos casos se necesita obtener una estructura martensítica para mejorar las propiedades mecánicas. Hemos visto hace un rato que cuando se incorporan al acero de distintos aleantes, cambia notoriamente el aspecto de las curvas de transformación, tanto isotérmica como de enfriamiento continuo. Estos cambios pueden involucrar un desdoblamiento de la transformación perlítica y vainítica y corrimiento de esta nariz hacia mayores tiempos. En particular, para piezas de grandes espesores, donde el centro de la muestra se va a enfriar más lentamente que la superficie, es necesario incorporar aleantes para que el tiempo, para que esta velocidad crítica disminuya lo suficiente, para que en el centro también se obtenga estructura martensítica. Aquí a la derecha se presenta el diagrama de transformación isotérmica del acero 4340, que vimos hace un rato nada más. Y aquí a la izquierda se muestra el diagrama de enfriamiento continuo del mismo acero, y en el cual se observa que la nariz perlítica, está aquí arriba en continuo, se desdobla de la nariz vainítica, con lo cual este acero tiene aleantes que permiten obtener la estructura vainítica como fase final, y a su vez corre ambas curvas hacia la derecha, respecto del gráfico anterior, en el cual la velocidad crítica era de 140 grados centígrados. En este acero, la velocidad crítica de enfriamiento es 8.3 grados centígrados por segundo. Si la extracción de calor se realiza a una velocidad mayor que la que está indicada aquí, la estructura obtenida va a ser puramente martensítica. Si la extracción de calor se hace entre 8,3 y 0,3 grados centígrados por segundo, que es este límite, la estructura final va a estar compuesta por martensita más vainita. Si el enfriamiento es a su vez más lento, entre 0.3 y 0.02 grados centígrados por segundo, nuestra estructura final va a estar constituida por martensita más ferrita más vainita. Si es más lento aún, en este tramo vamos a obtener martensita más ferrita más perlita más vainita. Y si es sumamente lento, simplemente ferrita más perlita. Todas estas variantes en cuanto a enfriamiento y composición del acero tienen por objetivo poder controlar sus propiedades mecánicas. Aquí en esta gráfica se representan en la izquierda la resistencia a la tracción, tensión de fluencia y dureza Brinell para un acero al carbono que contiene una estructura de perlita fina. La variable de estudio aquí es la composición de carbono que tiene la aleación.
Dado que la cementita es una fase más dura y más frágil que la ferrita, cuando su proporción aumenta, y si se mantienen constantes todos los otros elementos microestructurales, resulta un material más duro y resistente. Por otro lado, cuando aumenta la fracción de cementita, tanto la ductilidad como la resistencia al impacto disminuyen. En esta gráfica se muestra la dureza en función del porcentaje de carbono para distintas estructuras finales: perlita fina, perlita gruesa y esferoidita. Comparando las primeras dos, se ve el efecto del espesor de las capas de ferrita y cementita. Se puede concluir que la perlita fina es más dura y resistente que la perlita gruesa. Esto se debe fundamentalmente a los fenómenos que ocurren entre las interfaces entre ferrita y cementita. Como dije hace un momento, la cementita es más dura y más rígida que la ferrita. Cuando el material se va a deformar, se tienen que deformar las dos fases al mismo tiempo. En este caso, la cementita está reforzando a la matriz de ferrita. Este grado de refuerzo es mayor en el caso de perlita fina, dado que por unidad de volumen de material hay mayor área superficial de interfase. Por otro lado, estas interfaces también actúan como barreras para el movimiento de las dislocaciones. Por lo tanto, en una estructura de perlita fina va a haber más impedimento para el movimiento de dichas dislocaciones. Aquí a la derecha se muestra la ductilidad para estas tres fases. Se puede ver que la perlita gruesa es un poco más dúctil que la perlita fina. En ambos gráficos también se observa la esferoidita. Esta es una estructura en la cual la cementita, después de un tratamiento térmico, adopta una estructura esferoidal, con lo cual el efecto de refuerzo sobre la matriz ferrítica disminuye. Esto se puede explicar de la misma manera que antes. Cuando adopta una geometría esférica, tiende a minimizar el área superficial, por lo cual hay menos límites de fase por unidad de volumen de material. Esta estructura lleva a materiales altamente tenaces y muy dúctiles. Habíamos visto que la estructura resultante de un enfriamiento rápido a partir de una estructura austenítica era la fase martensita. El perfil de un proceso de temple está esquematizado en este diagrama: temperatura-tiempo. El ascenso de temperatura se deja un tiempo en el cual la fase austenítica se homogeneice y luego se hace un enfriamiento rápido, que está representado por la curva celeste. En un segundo paso se hace un tratamiento de revenido, que está representado por este ciclo azul, a una temperatura menor, a partir de la cual la cementita, que originalmente estaba en forma de aguja, adopta una geometría esférica. Como consecuencia del proceso de revenido, tanto la ductilidad como la tenacidad de la martensita se incrementan y se reducen las tensiones internas. La temperatura a la cual se lleva a cabo el revenido puede variar entre 250 grados y 650 grados centígrados. Durante este tratamiento térmico se puede conseguir mediante un proceso de difusión la formación de martensita revenida, que es una estructura bifásica en la cual hay una matriz de ferrita y partículas de cementita. Estas partículas son parecidas en algún punto a la estructura de esferoidita, excepto que el tamaño es mucho más pequeño. La martensita revenida tiene una dureza y una resistencia similar a la martensita, pero con mucha más ductilidad y tenacidad. Esta resistencia también se explica por la elevada área superficial que hay entre la fase dura, que es la cementita, y la matriz ferrita. Las variables en el tratamiento térmico del revenido son la temperatura y el tiempo que dura dicho tratamiento. Puesto que en esta transformación interviene la difusión del carbono, un aumento de la temperatura acelera los fenómenos de difusión
y por ende la velocidad de crecimiento de las partículas de cementita. Mientras mayor tamaño tengan estas partículas, mayor va a ser el ablandamiento conseguido. Aquí se muestran las propiedades mecánicas, es decir, la resistencia a la tracción, el límite elástico y la ductilidad en función de la temperatura de revenido. En este caso se trata de un acero aleado, el 4340, que antes de ser revenido, el material se templó en aceite para generar la estructura martensítica. Y el tiempo de permanencia a cada temperatura fue de 1 hora. Aquí vemos que tanto la resistencia a la tracción como la tensión de fluencia disminuyen con la temperatura, mientras que la ductilidad se incrementa. Esta respuesta está relacionada con el tamaño de las partículas de cementita que adopta en función de la temperatura. De nuevo, a mayor temperatura, mayor difusión, más van a crecer, mayor va a ser el diámetro de las partículas y por ende se obtiene un material más blando y menos resistente, pero con mayor ductilidad y tenacidad. En esta transparencia se muestra la dureza en función de la concentración de carbono para distintas estructuras: perlita fina, martensita y la martensita revenida. Claramente, desde el punto de vista de la dureza, la mejor performance la obtiene la martensita, luego la martensita revenida y por último la perlita. De estas tres estructuras, la que tiene mayor tenacidad de todas es la martensita revenida. Durante la transformación de austenita a martensita, existe un leve aumento de volumen, dado que la austenita es un poco más densa que la martensita. Por lo tanto, durante el templado rápido, el material se puede fisurar debido a tensiones internas por cambio de volumen, especialmente cuando el contenido de carbono está por arriba de 0,5%. En este gráfico se muestra la evolución de la dureza en función del logaritmo del tiempo. Es un acero de composición eutectoide, el cual es revenido a distintas temperaturas. Lo que se observa en todos los casos es que, con el aumento del tiempo, la dureza va bajando. Esto es debido al crecimiento y coalescencia de las partículas de cementita. A temperaturas elevadas, cercanas a la temperatura eutectoide y a largos tiempos, la martensita revenida se transforma en esferoidita. Por consiguiente, la martensita sobre-revenida es muy tenaz y dúctil. Una forma de evaluar la capacidad que tiene un acero de formar estructura martensítica es a través de lo que se llama ensayo de templabilidad. Ahora vamos a ver un video que nos va a ayudar a comprender cómo es este ensayo. El ensayo se llama ensayo de Jominy. Es una probeta cilíndrica de más o menos 10 centímetros de largo y 1 pulgada de diámetro. Lo primero que se hace es se desengrasa y se limpia el óxido superficial. Luego se lo sumerge en una solución de sulfato de cobre, 2 molar, durante 10 segundos. Cuando se lo extrae, queda óxido. Luego se lo enjuaga suavemente con una canilla, digamos, goteando, para eliminar los restos que también tenía esa solución, un poquitito de ácido sulfúrico. Entonces, para eliminar esos restos de ácido, se lava y luego se seca la superficie con un secador de pelo. En realidad tiene que ser un chorro de aire caliente, pero bueno, con un secador de pelo está más que aceptado. Luego se lo pone en un horno para llevarlo a la temperatura de austenización, durante más o menos 15 minutos para homogeneizar la temperatura. Una vez transcurrido este tiempo, se extrae del horno y se lo coloca en el equipo Jominy.
que tiene un chorro de agua que va desde abajo hacia arriba para enfriar la muestra desde la parte inferior. Ahora, esta es otra parte donde se ve claramente cómo empieza el chorro de agua a actuar, ¿está bien? El dispositivo es relativamente sencillo, está hecho en la misma institución donde realizaron esta práctica. Ahí se ve como en la parte de abajo, en el extremo, se enfría muy rápido, mientras que la parte superior de la pieza todavía está al rojo vivo, ¿está bien? Una vez que se enfría toda la pieza, el ensayo continúa de la siguiente manera. Se le realiza un canto para generar una superficie plana, se desbasta muy poquito, alrededor de 0,4 milímetros, y luego se hace un perfil de dureza, como está aquí esquematizado, a partir de la punta que fue templada, con mayor velocidad. Con los valores de dureza, lo que se realiza es una curva de templabilidad, que se llama. Y es simplemente graficar la dureza en función de la distancia del extremo templado. Claramente se ve que el extremo que recibió el chorro de agua directo tiene el mayor valor de dureza, y a medida que nos vamos alejando, el valor de dureza cae. Esto coincide con que en el extremo de la probeta hay un 100% de martensita formada. A medida que me alejo del extremo, la velocidad de enfriamiento decrece, así como también su dureza. Al disminuir la velocidad de enfriamiento, el carbono tiene más tiempo para difundir y promover la formación de una perlita más blanda. A veces es conveniente relacionar la caída de la dureza con la velocidad de enfriamiento en lugar de la distancia al extremo templado. Se puede trazar una correlación entre la distancia al extremo templado de la probeta Jomini y las transformaciones por enfriamiento continuo. En la figura intermedia se representan las curvas de transformación por enfriamiento de un acero eutectoide, así como también 4 curvas de enfriamiento que corresponden a los 4 puntos indicados en la probeta Jomini. Al final de estas curvas de enfriamiento se indican las microestructuras que resultan en cada caso. En la curva A, que corresponde al punto más cercano al extremo templado, se obtiene un 100% de martensita. En la curva B, que ya estamos a un par de milímetros del extremo templado, se obtiene una mezcla de martensita con una pequeña fracción de perlita, que se comienza a formar cuando la curva de enfriamiento cruza con la curva de inicio de reacción de esta transformación austenita-perlita. Y termina cuando cruza el extremo templado, que está representado por la letra AB en transparencias anteriores. Ya un poquito más alejado, el perfil de la curva C da como resultado perlita fina. Y en el punto D, la microestructura final resultante es perlita. Aquí a la derecha se presentan las curvas de templabilidad para 5 aceros diferentes. Todos tienen en común que contienen un 0,4% de carbono. La diferencia entre ellos son los elementos con los cuales se forma la aleación. Al pie de la figura se indica los aleantes en cada caso, así también como su composición. Un aspecto a resaltar es que la dureza inicial es igual para todas las muestras. Esto indica que la dureza solo depende del contenido de carbono, que es el mismo para todas las aleaciones. Haciendo una comparativa entre los distintos aceros, se puede decir que el 1040, que no contiene aleantes, tiene una muy baja templabilidad, ya que su dureza decrece rápidamente con la distancia de la probeta. En el caso de las otras muestras, que contienen distintos elementos aleantes, la disminución de la dureza es gradual,
Esto se debe a que, como vimos antes, la incorporación de estos elementos aleantes corren las curvas de transformación austenita-perlita y austenita-vainita bien hacia la derecha, posibilitando la formación de estructura martensítica a una mayor distancia del punto del cual se está templando la probeta. Esto da como resultado mantener la dureza a grandes distancias del extremo templado. Las curvas de templabilidad también dependen del contenido de carbono. En la figura se muestran 4 aceros aleados de la serie 8600 con distinto contenido de carbono, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,6% en peso. Se observa que a mayor contenido de carbono, mayor es la fracción de martensita formada. En la industria, es común que se produzcan pequeñas variaciones en cuanto a la composición y el tamaño de grano entre horneada y horneada. Por lo tanto, los datos de templabilidad se expresan en forma de bandas, donde hay un valor máximo y un valor mínimo, dentro de la cual pueden caer valores aceptables de templabilidad. Y esto es todo por ahora, chicos. Nos vemos la próxima.